Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Pero si somos honestos, casi todos en algún momento de la vida le hemos tenido miedo al futuro. No al futuro en abstracto. No a esa palabra bonita que uno escribe en una agenda nueva, con lapicera nueva, creyendo que ahora sí todo va a salir bien. No, me refiero al futuro cuando deja de ser una idea romántica y se convierte en una pregunta que aprieta el pecho. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar si pierdo esto? ¿Qué va a pasar si no llega eso? ¿Qué va a pasar si Dios tarda? Y ahí es donde uno descubre que no siempre le tiene miedo al mañana. A veces le tiene miedo a no poder con el mañana. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios cuando todo está en calma, y otra cosa muy distinta es decir, yo creo en Dios cuando el futuro parece una puerta cerrada, una carretera sin señalización, una noche sin faroles, un desierto sin mapa. Y hoy vengo a hablarle al corazón de alguien que ama a Dios pero está cansado de pelear con pensamientos que no le dan tregua. Alguien que ora pero a veces se acuesta con un nudo en el alma. A alguien que sonríe delante de otros pero por dentro está pensando, Señor, si tú no intervienes yo no sé cómo voy a atravesar lo que viene. Y quiero que escuches esto desde el principio, que el futuro te dé miedo no significa que no tengas fe, significa que eres humano. Pero quedarte a vivir gobernado por ese miedo, eso sí no es la voluntad de Dios para ti. Porque el miedo puede tocar a tu puerta, pero no tiene permiso para convertirse en dueño de tu casa. La Escritura dice en Proverbios 3 contra 5 hasta 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos dice, tú vas a entender todo. No dice, tú vas a controlar todo. Nos dice, tú vas a prever todo. Dice, fíate, reconócelo y Él enderezará. Es decir, tu parte no es dominar el mañana, tu parte es confiar hoy. Tu parte no es fabricarte certezas humanas. Tu parte es reconocer a Dios en medio de caminos torcidos, días raros, noticias inesperadas y temporadas inciertas. Y cuando la Biblia dice, Él enderezará tus veredas, no está prometiendo una vida sin dificultades. Está prometiendo la dirección de Dios en medio de ellas. Está prometiendo que hay una mano soberana capaz de hacer recto lo que tú ves confuso, de alinear lo que tú ves quebrado, de abrir paso donde tú solo ves estorbo. A mí siempre me impresiona cómo nosotros queremos que Dios nos muestre el plano completo, la ruta completa, el itinerario completo. Queremos saber dónde empieza, dónde termina, cuántas curvas hay, cuántos peajes hay, cuánto tiempo va a durar el proceso, a qué hora salimos del valle y en qué fecha exacta se termina la prueba. Nos encantaría que el Señor nos dijera, mira, escucha, en 4 meses y 12 días exactos voy a resolver esto. El miércoles 17 a las 3 de la tarde te llamarán. El lunes siguiente se abrirá la puerta, el viernes te depositan, el domingo restauraré a tu hijo. Pero Dios no suele trabajar así. Y eso nos molesta. Nos molesta porque queremos fe, pero una fe con calendario. Queremos confianza, pero una confianza con garantías visibles. Queremos caminar sobre el agua, pero primero preguntamos la profundidad, la temperatura, la dirección del viento y si hay guardavidas. Sin embargo, el Señor no dijo, el justo vivirá por el pronóstico. Dijo que el justo vivirá por la fe. Permíteme empezar por una verdad que puede parecer sencilla, pero es profunda. El miedo al futuro crece cuando uno quiere reemplazar a Dios con control. Jesús habló de esto en Mateo 6:25, 3:4. Él dijo que no nos preocupemos por la vida, por lo que comeremos, beberemos o vestiremos. Miró las aves, miró los lirios y nos recordó que el Padre sabe lo que necesitamos. Luego remató con una frase que sigue desarmando la ansiedad. No se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Está diciendo, deja de vivir hoy peleando guerras que todavía no llegaron. Deja de sangrar por heridas que aún no existen. Deja de construir tragedias imaginarias y luego arrodillarte delante de ellas como si fueran inevitables. Porque hay gente que no solo sufre por lo que le pasó, sufre por todo lo que cree que podría pasarle. Y ahí se desgasta el alma, ahí se seca la alegría, ahí la fe empieza a jadear, ahí uno deja de disfrutar el pan de hoy por estar aterrado con el pan de mañana. Jesús no nos estaba enseñando irresponsabilidad, nos estaba enseñando prioridad.
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, el Señor no niega que existan necesidades. Lo que niega es que la ansiedad sea el camino correcto para resolverlas. La ansiedad te hace correr pero no avanzar. La ansiedad te hace pensar pero no discernir. La ansiedad te hace moverte mucho pero casi siempre en círculos. La ansiedad es ese ladrón que te roba el presente con amenazas sobre un futuro que todavía no llegó. Y escucha esto con el corazón abierto: el futuro jamás ha sido más grande que tu Dios. Jamás. Nunca hubo un mañana que sorprendiera al Señor. Nunca hubo una noticia que lo tomara desprevenido. Nunca hubo una crisis que le hiciera decir esto se me fue de las manos. Nunca hubo una puerta cerrada que pudiera dejar al cielo sin opciones. Tú y yo nos desesperamos porque vivimos dentro del tiempo, Dios no. Él no va detrás de los acontecimientos intentando alcanzarlos. Él sigue siendo el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios que ya estaba en tu mañana cuando tú todavía estás temblando en esta noche. Por eso Filipenses 4, contra 6 hasta 7 no nos da una frase decorativa para poner en un cuadrito. Nos da una estrategia del cielo: no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira qué glorioso es esto. No dice que primero entenderás todo y luego vendrá la paz. Dice que la paz vendrá aún antes de entenderlo todo. Esa es la diferencia entre la calma humana y la paz de Dios. La calma humana depende de que todo esté resuelto. La paz de Dios puede sentarse en medio del caos y seguir reinando. La calma humana dice estoy bien porque ya tengo la respuesta. La paz de Dios dice todavía no veo la respuesta, pero ya sé quién está conmigo. Y yo sé que a veces uno quisiera otra cosa. Uno quisiera que Dios te entregue la solución, el contrato, la sanidad, la restauración, la llamada, la evidencia. Pero muchas veces el primer milagro que Dios te da no es el cambio externo, es la paz interna. No subestimes ese milagro, no lo minimices. No digas, bueno, sí tengo paz, pero yo quería otra cosa. Porque cuando Dios te da paz en medio de la tormenta, te está diciendo, el viento no tiene la última palabra. Tu alma no va a naufragar, yo sigo al mando. Ahora bien, hay algo que quiero que recibas en lo profundo del espíritu. Dios no solo te sostiene cuando el futuro te asusta, Dios también te guía. Éxodo 13:17, 2:2 cuenta que cuando Israel salió de Egipto, Dios no los llevó por la ruta más corta. ¡Qué cosa tremenda! Porque nosotros habríamos dicho, si Dios está guiando, entonces seguro elegirá el camino más rápido. Pero la Escritura muestra otra cosa: el Señor los guió por el camino del desierto, y delante de ellos iba una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Puedo decírtelo con cariño? Que Dios te esté guiando no significa que te lleve por la ruta corta, significa que te lleva por la ruta correcta. Y hay una diferencia enorme. A veces el camino corto no forma carácter. A veces el camino corto no produce dependencia. A veces el camino corto te mete en batallas para las cuales todavía no tienes musculatura espiritual. Entonces Dios en su misericordia te hace dar una vuelta que tu impaciencia no entiende, pero que su sabiduría considera indispensable. Y nosotros le decimos, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por acá? Y el cielo responde, porque yo veo lo que tú no ves. Eso es lo que a uno le cuesta, que Dios ve más lejos que uno. Y no solo más lejos, ve mejor. Tú miras el capítulo, Él mira el libro entero. Tú miras la escena, Él mira la historia completa. Tú miras la pérdida inmediata, Él mira el propósito eterno. Y por eso Jeremías 29:11 es un texto tan hermoso, pero también tan mal entendido cuando se lo arranca de su contexto. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué promesa preciosa. Pero fue dicha a un pueblo en exilio, no a gente instalada en comodidad, sino a gente desplazada, desconcertada, esperando restauración. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios puede hablar de esperanza en medio del destierro, que Dios puede prometer futuro en medio de una temporada incómoda, que el exilio no cancela el plan, que la demora no destruye el propósito, que el dolor de la estación presente no invalida la fidelidad de Dios. Hay alguien escuchándome que cree que porque está viviendo un tiempo extraño, entonces el plan de Dios quedó suspendido. Y el Señor te dice hoy, no he terminado contigo.
Mi propósito no se evaporó, mi diseño no se rompió, mi palabra sobre tu vida no perdió vigencia. No confundas una temporada difícil con un abandono divino. No confundas un desvío con un descarte. No confundas el silencio de ciertos días con la ausencia de Dios. El Señor sigue obrando, aun cuando no lo ves. El Señor sigue guiando, aun cuando no lo sientes. El Señor sigue enderezando, aun cuando todavía parece torcido. Y aquí hay otra verdad que necesito entregarte. Dios no promete mostrarte siempre el destino antes de pedirte obediencia. A Abraham le dijo, vete a la tierra que te mostraré. No le dio todos los detalles por adelantado. Le dio una palabra y le pidió movimiento. A Josué, al comenzar una etapa inmensa, no le prometió ausencia de lucha. Le dijo, sé fuerte y valiente porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9. A Timoteo, en medio de presiones y temores, Pablo le recordó, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Mira qué glorioso es el patrón bíblico. Dios no siempre entrega explicaciones completas, pero sí entrega presencia suficiente. Y cuando uno tiene la presencia correcta, puede atravesar procesos que antes parecían imposibles. No porque se volvió invencible en sí mismo, no porque ahora tiene una autoestima de acero, no porque repite frases lindas delante del espejo, sino porque el Señor va con él. Esa es la diferencia. Hay gente que confía en planes. Nosotros confiamos en la presencia de Dios. Hay gente que depende de estadísticas. Nosotros dependemos del Señor de los ejércitos. Hay gente que necesita ver para avanzar. Nosotros avanzamos porque su palabra nos basta. Y yo sé que esto suena maravilloso cuando se predica desde una plataforma, pero donde se prueba de verdad es a la madrugada, cuando el teléfono está en silencio, cuando los números no cierran, cuando el diagnóstico no cambia, cuando el hijo no regresa, cuando la pareja no reacciona, cuando no sabes si el próximo mes alcanzarás a cubrir lo básico. Es ahí donde el miedo al futuro se vuelve una conversación interna feroz. Es ahí donde uno necesita volver a las Escrituras y recordarle al alma que Dios no perdió el control. Salmo 37 contra 23-24 dice que por el Señor son afirmados los pasos del hombre, y aunque caiga no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto me conmueve profundamente. No dice que el justo jamás tropezará, dice que no quedará tirado, no dice que no habrá momentos de debilidad, dice que no habrá abandono, no dice que nunca llorará, dice que no será destruido. Porque una cosa es caer y otra muy distinta es quedar postrado sin que nadie te levante. Y la promesa es esta: cuando tus fuerzas no den, la mano de Dios seguirá ahí. Quizás alguien diga, pero yo ya tropecé, ya tomé decisiones malas, ya me equivoqué, ya perdí años, ya arruiné oportunidades. Escúchame bien, la gracia de Dios también alcanza caminos desordenados. Él no solo endereza veredas perfectas, Él endereza pasos de gente quebrada, cansada, arrepentida, confundida, herida, gente como tú y como yo. Porque si todo dependiera de nuestra precisión, nadie llegaría a destino. Si todo dependiera de no cometer errores, ninguno tendría esperanza. Pero el Evangelio no se trata de lo impecable que tú eres caminando, se trata de la fidelidad del pastor que sabe guiar ovejas. Y yo creo que una de las grandes mentiras del temor es hacerte pensar que como no sabes todo lo que viene, entonces no podrás soportarlo. Pero esa es una mentira a medias. Porque es verdad, tú solo no podrás soportarlo, pero Dios jamás te pidió que lo soportaras solo. Isaías 42 contra 16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Qué palabra tan extraordinaria. El Señor no dice guiaré a los expertos, dice guiaré a los ciegos. O sea, reconoce nuestra limitación, nuestra incapacidad de verlo todo, nuestra torpeza humana para anticipar ciertos escenarios, y aún así dice, yo los guiaré. No porque ven bien, sino porque yo veo bien. No porque saben mucho, sino porque yo sé. No porque dominan el terreno, sino porque yo soy el Señor del camino. A veces el problema es que queremos un Dios que nos explique todo
en vez de descansar en un Dios que nos acompaña en todo. Hay preguntas que quizá no te serán respondidas hoy. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué esa puerta se cerró? ¿Por qué esa persona se fue? ¿Por qué esa temporada fue tan árida? ¿Por qué ese sueño tuvo que morir? ¿Por qué el camino dio tantas vueltas? Puede haber cosas que entiendas después y otras quizás las entenderás del otro lado de la eternidad. Pero entre tanto la fe no dice, ya comprendí todo. La fe dice, aunque no comprenda todo, conozco el carácter del Dios que me guía. Y eso cambia todo. Ahora déjame tocar un punto muy delicado. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Eso no significa que todo lo que te pasa es bueno. No. Hay cosas que duelen y duelen de verdad. Hay pérdidas que desgarran. Hay noticias que parten el alma. Hay despedidas que te dejan sentado mirando una pared sin saber qué hacer con el silencio. Hay procesos que nadie pediría voluntariamente. La Biblia no le llama bien a lo malo. La Biblia no romantiza el sufrimiento. Lo que sí enseña es que Dios tiene la capacidad soberana de tomar incluso lo que quiso herirte y usarlo para formarte, madurarte, acercarte más a Cristo y conducirte hacia su propósito. El bien de Romanos 8 no es necesariamente comodidad inmediata. El gran bien es que te parezcas más a Jesús, que tu fe sea más genuina, que tu alma aprenda a depender más profundamente del Señor, que tu vida termine apuntando a su gloria. Y sé que eso a veces no nos gusta, porque nosotros quisiéramos un todo obra para bien, que signifique mejor auto, mejor sueldo, 0 lágrimas, todo resuelto antes del viernes. Pero muchas veces el bien de Dios pasa por una cirugía del alma, no por un maquillaje emocional. Pasa por arrancarte seguridades falsas, pasa por enseñarte a orar de verdad, pasa por desmontar ídolos de control. Pasa por hacerte descubrir que había cosas a las que le llamabas paz, pero en realidad eran comodidad. Y entonces el Señor permite cierta sacudida, no para destruirte, sino para que descubras que tu roca verdadera sigue siendo Él. Hay temporadas en que Dios no te da un mapa, te da maná. Y el maná no se acumulaba para meses, era diario. ¿Por qué? Porque el Señor estaba entrenando a su pueblo a depender de Él día a día. Nosotros queremos provisión para 5 años. Dios a veces te dice, hoy te sostengo hoy, mañana volvemos a caminar juntos. Y pasado mañana también. No porque sea tacaño con su fidelidad, sino porque quiere que tu confianza no descanse en la despensa, sino en el dador. Y entonces, ¿qué hacemos cuando el futuro da miedo? Te lo diré como si estuviéramos sentados frente a frente. Primero, deja de exigirle a tu mente humana lo que solo pertenece a la soberanía de Dios. Tu cabeza no fue diseñada para controlar el universo. No fue diseñada para adivinar el mañana. No fue diseñada para sostener cargas eternas. Fue diseñada para rendirse delante del Señor. Segundo, vuelve a la obediencia sencilla. A veces queremos la gran revelación mientras estamos descuidando el siguiente paso obvio. Y Dios no siempre te muestra el paso 20. Muchas veces te pide el paso 1. Perdona a esa persona. Haz esa llamada. Cierra esa puerta. Busca consejo. Ordena tus finanzas. Retoma la oración. Abre la Biblia. Vuelve a congregarte. Apaga ese ruido que te está enfermando. Da el paso que ya sabes que debes dar. Tercero, habla menos con tus temores y más con la palabra, porque uno se vuelve experto en mantener diálogos larguísimos con el miedo. Y si sale mal, y si no alcanza, y si no sana, y si no vuelve. Y el temor además es un pésimo consejero. Te ofrece certezas sobre desastres que todavía no ocurrieron. Se sienta en tu sala, se sirve café, te da un pronóstico apocalíptico y encima quiere que le agradezcas la visita. No, ya basta. Respóndele con la Escritura. Respóndele con lo que Dios dijo. Respóndele con su fidelidad pasada. Respóndele con memoria santa. Señor, no sé todo lo que viene, pero tú me ayudaste antes. No entiendo este tramo, pero tú no me soltaste en otros. Estoy temblando, pero sigo creyendo. No tengo todas las respuestas, pero no pienso coronar al miedo. Cuarto, no confundas rapidez con fidelidad. Hay gente que si Dios no responde al ritmo que esperaba, concluye que Dios no está haciendo nada. Pero el reino tiene ritmos que la carne no tolera bien. A veces la demora que te desespera está produciendo en ti una profundidad que la inmediatez jamás podría dar. Hay frutos que no nacen en microondas. Hay unción que no se improvisa. Hay carácter que no se descarga.
Hay una confianza madura que solo aparece después de atravesar noches donde no veías casi nada, pero aún así seguiste diciendo, aquí estoy, Señor. Quinto, recuerda que la meta no es llegar al futuro antes de tiempo, la meta es llegar con Dios. Porque uno puede llegar a cosas sin haber llegado bien. Puedes conseguir dinero y perder la paz. Puedes conquistar espacios y vaciar el alma. Puedes avanzar externamente y retroceder por dentro. Pero cuando Dios endereza tus pasos, no solo te lleva a un destino, también trabaja en quién te estás convirtiendo mientras caminas. Y eso es glorioso. Porque hay personas que piden puertas abiertas, pero si Dios se las diera hoy, las destruirían con el carácter que todavía tienen. Entonces el Señor no solo prepara la promesa, también prepara al portador de la promesa. No solo diseña el lugar al que vas, también trabaja al hombre o a la mujer que llegará hasta allí. Así que, si el futuro hoy te da miedo, escucha esto como una palabra de parte del Señor para tu corazón. No estás caminando solo, no estás improvisando tu destino, no te soltó la mano. No llegaste demasiado tarde para que Dios te redirija, no se le acabaron los recursos, no perdió la llave de tu próxima puerta, no está ausente, no está distraído, no está cansado de ti. Él sigue siendo Padre, sigue siendo pastor, sigue siendo refugio, sigue siendo el que cambia tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Sigue siendo el que afirma pasos, sigue siendo el que da paz que sobrepasa entendimiento, sigue siendo el que acompaña donde quiera que vayas. Sigue siendo el que obra aún en el exilio, en el desierto, en la sala de espera, en el proceso lento, en el pasillo del hospital, en la casa donde faltan respuestas, en la noche donde sobran preguntas. Y quizás hoy no necesitas que Dios te explique 10 años de una vez. Quizás hoy lo que necesitas es volver a poner tu corazón en sus manos y decir, Señor, yo no puedo con todo esto, pero tú sí. Te entrego mi casa, mis hijos, mi economía, mi salud, mis decisiones, mis días que vienen. Endereza mis pasos, guía mis veredas. Líbrame del gobierno del miedo. Eso quiero hacer antes de terminar. Quiero que hagas esta oración con un corazón sincero. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entrego el futuro que me da miedo. Te entrego los escenarios que no entiendo, las preguntas que me atormentan, las cargas que no puedo resolver. Renuncio a la ansiedad que quiere gobernar mi mente y recibo tu paz. Renuncio a la cobardía y recibo tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te reconozco en todos mis caminos, endereza mis pasos, alumbra mis veredas, guíame aunque no vea todo el mapa. Sostén mi mano cuando tropiece, cambia mis tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Yo declaro que mi futuro no está en manos del temor, sino en tus manos. Y tus manos son buenas, fieles y seguras. En el nombre de Jesús. Amén. Y si recibes esta palabra, no te encierres con ella, compártela, envíala a alguien que esté peleando con el miedo, con la ansiedad, con la incertidumbre. Suscríbete, dale like y comparte este mensaje para que la palabra siga corriendo y levantando corazones. Y recuerda esto toda esta semana, cuando el futuro te da miedo, Dios no te abandona, Dios endereza tus pasos. Hoy quiero hablarle a esa parte tuya que nadie ve, no a la sonrisa que te pones para que la familia no pregunte, no a la frase automática de estoy bien que sueltas para terminar rápido la conversación, no a la versión fuerte de ti que todos aplauden. Quiero hablarle a ese rincón escondido donde todavía hay pedazos, a ese lugar donde quedó la marca de una traición, de un abandono, de una oración que no fue respondida como esperabas, de una despedida que te partió en dos, de una palabra hiriente que se te clavó como un cuchillo y quedó ahí adentro oxidándose, haciendo daño en silencio. Porque hay dolores que no sangran por fuera, pero te desangran por dentro. Hay gente que no perdió una casa, pero perdió la paz. No perdió dinero, pero perdió las ganas. No perdió un empleo, pero perdió la confianza. No perdió una relación solamente, perdió la capacidad de volver a creer. Y cuando uno pierde eso, empieza a caminar, trabaja, sonríe, saluda, sube una foto, responde mensajes, se sienta en la iglesia, levanta las manos, dice amén, pero por dentro algo quedó roto. Y yo vine a decirte, con toda la convicción de mi alma, que Dios no solo salva pecadores, también restaura interiores. Dios no solo abre mares y tumba gigantes, también entra en habitaciones cerradas del alma y repara lo que el dolor rompió.
Dios no solo te da fuerzas para seguir adelante, también sabe regresar a ese punto exacto donde te quebraste y empezar una obra santa de restauración. La Biblia dice en Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escúchame bien. No dice que ignora al quebrantado, no dice que lo empuja, no dice que le da un discurso motivacional para que aprenda a salir solo, dice que lo sana. Y no solo lo sana, le venda las heridas. Eso habla de cercanía, eso habla de ternura, eso habla de un Dios que no trabaja a la distancia cuando se trata del corazón. Porque para algunas cosas el Señor habla y ocurre, sea la luz y fue la luz. Pero cuando se trata de un corazón roto, la imagen bíblica es más íntima, es la de alguien que se acerca, toca, limpia, cubre, trata, acompaña. A veces uno quisiera un milagro instantáneo y el Señor responde con un proceso santo, porque hay heridas que no se cierran con velocidad, sino con presencia. Yo sé que vivimos en una generación que quiere todo rápido. Rápido el café, rápida la respuesta, rápido el éxito, rápida la sanidad. Pero Dios no es un cajero automático celestial ni un microondas espiritual. Dios trabaja como alfarero, no como ilusionista. Él no hace trucos, Él hace obra profunda. Y cuando toca tu corazón no maquilla grietas, restaura estructura, no te pinta por encima para que parezcas bien, te reconstruye por dentro para que vuelvas a vivir bien. A veces el dolor rompe cosas que ni sabías que tenías. Rompe la seguridad, rompe la inocencia, rompe la confianza, rompe la capacidad de disfrutar sin culpa, rompe la oración sencilla, rompe la expectativa. ¿Uno sigue creyendo en Dios? Sí, pero ya no cree igual, ya no ora igual, ya no ama igual, ya no sueña igual, porque el dolor, si no es tratado, te cambia el lenguaje del alma. Y hay gente que aquí me está escuchando y dirá, yo no estoy roto, estoy cansado. Pero a veces el cansancio no es otra cosa que un corazón roto tratando de funcionar en piloto automático. A veces decimos estoy agotado porque nos da vergüenza decir me dolió demasiado. Y otras veces decimos ya lo superé porque no queremos volver a tocar el tema, pero el cielo no sana lo que tú niegas. El cielo visita lo que tú rindes. El Señor trata con verdad, no con apariencia. Por eso David dijo en Salmo 51:17 que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No desprecia al que llega sin respuestas, no desprecia al que llega con lágrimas, no desprecia al que ya no sabe orar bonito, no desprecia al que solo puede decir, Señor, si no me ayudas yo no sé cómo salir de esto. Y eso me encanta del Evangelio, porque el Evangelio no es un club para gente impecable, es casa para gente quebrada, es hospital para almas heridas, es mesa para cansados, es abrazo para los que ya no pueden sostenerse solos. Isaías 61:1 anuncia una promesa gloriosa. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y siglos después, en Lucas 4:18, 2:1, Jesús abre el rollo, lee ese pasaje y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy aquel que viene a vendar corazones. No vino solo a fundar una religión, no vino solo a enseñar ética, no vino solo a dejar frases inspiradoras para calendarios cristianos. Vino a traer libertad, a abrir prisiones, a darle vista al que no ve y a restaurar a los quebrantados de corazón. Eso significa que tu quebranto no espanta a Cristo, lo atrae. A veces pensamos que tenemos que llegar bien a Dios, ordenados, fuertes, limpios, resueltos. Y Dios dice, ven cómo estás, pero no te quedarás como estás. Esa es la diferencia. Él no te exige restauración previa para acercarte. Él es la restauración de todo el que se acerca. Y quiero detenerme aquí porque esto es demasiado poderoso. El hebreo que se usa para quebrado comunica la idea de algo hecho pedazos, algo roto, aplastado, fracturado. No es un simple mal día, no es una molestia liviana. Es algo que fue partido. Y sin embargo, Dios no retrocede ante eso. Él se especializa en tocar lo que otros descartan. Jeremías 18 cuenta que el profeta fue llevado a casa del alfarero y vio que el barro se echó a perder en la mano del alfarero. Escucha esto porque aquí hay una revelación preciosa. El barro no se arruinó fuera de la mano del alfarero. Se echó a perder en la mano del alfarero.
Y aún así, el alfarero no lo tiró, lo volvió a hacer de nuevo. Eso me vuelve loco, porque algunos creen que si se dañaron ya no sirven, si se quebraron ya no califican, si la vida los golpeó, si tomaron malas decisiones, si alguien les hizo pedazos el alma, entonces creen que Dios los dejó en el depósito de lo inservible. Pero la imagen bíblica del alfarero desmiente esa mentira. El barro arruinado no fue desechado, fue rehecho. No sé quién necesita oír esto, pero que algo se haya quebrado en tu interior no significa que se acabó tu propósito. Que hayas llorado lo que no lloraste en años no significa que perdiste tu llamado. Que te hayas sentido sin fuerzas no significa que Dios levantó las manos contigo. El alfarero todavía sabe qué hacer con barro herido. Y te lo digo con amor. A veces queremos que Dios nos use sin que Dios nos rehaga. Queremos plataformas sin proceso, queremos promesas sin tratamiento, queremos cantar con un corazón que no ha sido sanado, queremos servir con heridas infectadas, queremos aconsejar a otros mientras por dentro nos estamos cayendo. Y Dios te ama demasiado como para dejarte funcionar roto por demasiado tiempo. Él quiere restaurarte de verdad. Joel 2:25 contiene una de las promesas más tiernas y más incomprendidas de la Escritura. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En su contexto, la promesa habla de una restauración real después del juicio y de años de devastación sobre la tierra. El campo había sido golpeado, la cosecha dañada, el fruto perdido, pero Dios promete devolver abundancia a un pueblo arrepentido. Ahora escucha esto con el alma. Dios no dice les devolveré un día, dice les restituiré años. Porque cuando Dios restaura, no solo toca el síntoma, toca la historia. No solo pone una curita sobre el presente, visita temporadas enteras. Él puede entrar donde hubo devastación prolongada, donde perdiste tiempo, energía, estabilidad, afecto, y puede hacer brotar fruto otra vez. Alguien dirá, pero los años no vuelven. No, cronológicamente no vuelven. Pero Dios puede hacer que de una temporada arruinada salga una cosecha tan abundante, tan redentora, tan llena de propósito, que lo que el enemigo quiso usar para hundirte termine convirtiéndose en el escenario donde Dios se glorifica. No estoy diciendo que Dios borra la memoria como si nada hubiera pasado, no. Estoy diciendo algo más profundo. Dios toma lo que pasó y le arrebata el poder de definirte. Toma lo que dolió y le quita el derecho de gobernarte. Toma lo que rompió tu interior y empieza a construir desde ahí un testimonio. Por eso hoy no vine a decirte olvida, vine a decirte permite que Dios toque. Porque uno puede recordar sin seguir sangrando. Uno puede hablar del valle sin seguir preso en él. Uno puede mirar la cicatriz y decir, aquí me hirieron, pero aquí también me visitó Dios. Y quiero decirte algo que es muy importante. Cristo resucitado todavía conservó sus heridas visibles. En Juan 20:27 le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. El Señor resucitó glorioso, victorioso, vivo, pero sus marcas no desaparecieron de inmediato. ¿Sabes por qué eso me conmueve tanto? Porque me enseña que la restauración de Dios no siempre significa ausencia de cicatrices. A veces significa que la herida ya no supura, ya no define, ya no mata, ya no manda. Sigue el recuerdo, ¿sí? Pero ahora está bajo la gloria de la resurrección. Hay cicatrices que dejan de ser señal de derrota y se convierten en evidencia de que Dios te sostuvo. No te avergüences de las marcas de tu proceso, avergüénzate si dejas de confiar, pero no de las marcas, porque hay gente que está viva gracias a que tú sobreviviste con dignidad. Hay hijos que aprendieron a orar viéndote llorar sin dejar de creer. Hay amigos que volvieron a la fe porque te vieron caído pero no vencido. Hay personas que entenderán la fidelidad de Dios no por tu perfección, sino por tu persistencia. Ahora, tenemos que hablar claro. No todo lo que se rompió por culpa tuya. Y eso hay que decirlo, porque hay gente viviendo bajo una culpa que no le corresponde. Algunos fueron traicionados, otros crecieron en ambientes ásperos. Otros fueron abandonados, otros cargan palabras de infancia que se convirtieron en cárceles adultas. Otros se equivocaron, sí, pero luego fueron triturados por una condenación implacable. Y en todos esos casos el enemigo trabaja igual. Toma el dolor, lo mete adentro y comienza a construir identidad sobre la herida. Entonces ya no dices, fui herido, dices, soy imposible de amar. Ya no dices, me traicionaron, dices, nadie se queda. Ya no dices, me equivoqué.
Dices, arruiné todo. Ya no dices, estoy en proceso, dices, ya no sirvo. Y Greco, eso es mentira. Una herida no tiene derecho a bautizar tu identidad. Solo Dios nombra quién eres. El infierno quiere que te llames según tu ruptura. Dios te llama según su propósito. El infierno dice fracturado. Dios dice hijo. El infierno dice arruinada. Dios dice redimida. El infierno dice terminado. Dios dice, lo haré de nuevo. Por eso hoy tienes que dejar de repetir el diagnóstico del dolor y empezar a oír la sentencia del cielo. ¿El dolor fue real? Sí. ¿La pérdida fue real? Sí. ¿La humillación fue real? Sí. ¿La noche fue real? Sí. Pero también es real el poder restaurador de Jesucristo. Y cuando Él entra en escena, la última palabra deja de ser del trauma. Ahora bien, ¿cómo restaura Dios lo que el dolor rompió en tu interior? Permíteme caminar contigo por algunas verdades profundas. Primero, Dios restaura exponiendo la herida a su presencia. Mientras escondes se infecta, mientras maquillas se profundiza, mientras niegas gobierna. No puedes recibir medicina en un lugar al que no permites acceso. Por eso el salmista no se presenta delante de Dios con discursos elegantes, sino con verdad. El comienzo de la sanidad es la sinceridad. El día que dejas de decir no pasa nada y dices, Señor, esto me quebró, algo se abre en el mundo espiritual. Hay gente que cree que la fe consiste en negar el dolor. No, la fe bíblica no es negación, es confianza. No dice no me duele, dice me duele, pero Dios sigue siendo Dios. No dice esto no me afectó, dice me afectó pero no me va a definir para siempre. No dice no estoy en ruinas, dice estoy roto pero en manos del alfarero. Segundo, Dios restaura renovando tu interior con su palabra. Porque el dolor no solo hiere emociones, también distorsiona pensamientos. Te hace interpretar todo desde el miedo. Te hace anticipar abandono. Te hace sospechar de la bondad. Te hace leer el silencio de Dios como rechazo. Entonces necesitas que la verdad del cielo desmienta la narrativa del trauma. Romanos 12:2 habla de la transformación por medio de la renovación del entendimiento. Efesios 4 habla de ser renovados en el espíritu de la mente. Eso significa que Dios no solo toca sentimientos, también reordena percepciones. Te enseña a pensar desde la redención y no desde la herida. Te recuerda que un capítulo oscuro no es el título del libro. Te enseña que su silencio no siempre es ausencia, a veces es proceso. Te muestra que una puerta cerrada no siempre es castigo, a veces es protección. Tercero, Dios restaura soplando vida sobre lo que quedó seco. Ezequiel 37 nos muestra un valle de huesos secos y el Señor pregunta, ¿vivirán estos huesos? Esa pregunta sigue retumbando hoy. ¿Vivirán tus ganas? ¿Vivirán tus sueños? ¿Vivirá tu matrimonio? ¿Vivirán tus fuerzas? ¿Vivirán tus ganas de volver a confiar? ¿Vivirá tu capacidad de adorar sin peso? ¿Vivirá tu esperanza? Y el profeta responde algo sabio. Señor Jehová, tú lo sabes, porque hay momentos donde la fe madura ya no hace alarde, ya no presume, ya no dice frases grandotas para impresionar a nadie. La fe madura dice, yo no sé cómo, pero tú sí sabes. Y entonces Dios manda a profetizar. Y aquello que era un cementerio termina convirtiéndose en un ejército. Yo vine a profetizarte con la Escritura en la mano que lo seco no intimida al Espíritu Santo. Lo muerto no lo pone nervioso, lo imposible no lo desordena. Si Él pudo hacer un ejército de un valle de huesos, también puede levantar lo que el dolor desarmó adentro tuyo. Cuarto, Dios restaura a través de la obra de Cristo en la cruz. Aquí está el corazón de todo. Porque no estamos hablando de autoayuda espiritual, ni de respiración profunda, ni de pensamiento positivo con lenguaje cristiano. Estamos hablando de redención. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y 1 Pedro 2:24 retoma esta verdad diciendo que por sus heridas fuimos sanados. Eso significa que Jesús no solo cargó con tu culpa, también abrió el camino para tu paz. No solo pagó por tu pecado, también tocó el centro de tu quebranto. El Cristo crucificado no es indiferente al dolor humano. Es varón de dolores, experimentado en quebranto,
según Isaías 53. 3. Él conoce el rechazo, conoce el abandono, conoce la traición, conoce la injusticia, conoce la soledad del Getsemaní, conoce el silencio del cielo en la hora más oscura. Por eso puede sanar con autoridad y con ternura. No sana como un observador frío, sana como quien atravesó el sufrimiento y venció. 5, Dios restaura también por medio del perdón. Y aquí sé que algunos se ponen tensos, porque uno dice, todo bien con la sanidad interior, pero no me hables de perdón. Y justamente ahí está una de las cárceles más profundas. No digo esto livianamente, no minimizo lo que te hicieron, no justifico al que dañó, no llamo bien a lo malo, pero sí te digo algo, mientras sostienes el veneno te intoxicas tú. El perdón no siempre cambia al otro de inmediato, pero sí rompe el poder del otro sobre tu interior. Perdonar no es decir no importó, perdonar no es negar la herida, perdonar no es dejar que te sigan lastimando, perdonar no es reconciliación automática en todos los casos. Perdonar es entregarle a Dios el derecho de la venganza y negarte a seguir construyendo identidad desde el agravio. Hay corazones rotos que no sanan porque siguen apretando con fuerza aquello mismo que los hirió. Y Dios hoy quiere decirte, suéltalo en mis manos. Yo sé hacer justicia mejor que tú. Yo sé cerrar ciclos mejor que tú. Yo sé restaurar sin que tengas que volverte esclavo del resentimiento. 6, Dios restaura devolviéndote propósito. Porque el dolor intenta hacerte vivir a la defensiva, te quiere pequeño, escondido, sobreviviendo, pero Dios no te sana solo para que respires mejor, te sana para que vuelvas a cumplir tu asignación, te sana para que ames sin cadenas, para que adores con verdad, para que sirvas sin amargura, para que hables de Cristo sin máscara, para que abraces a otros desde una autoridad que nace del proceso y no del personaje. No hay nada más peligroso para el infierno que una persona que estuvo rota y fue restaurada por Dios. Porque esa persona ya no predica teoría, predica experiencia. Ya no habla desde la comodidad, habla desde el rescate. Ya no depende del aplauso, depende de la presencia. Ya no necesita fingir fortaleza. Conoce al Dios que levanta débiles. Quizás por eso el enemigo peleó tanto tu interior, porque sabe lo que Dios puede hacer con alguien completamente rendido. Y quiero decirte algo más, la restauración no siempre se parece a regresar a lo de antes. A veces es mejor, a veces no vuelves a ser el mismo, y gracias a Dios, porque la restauración del cielo no consiste solamente en devolverte una versión previa. Muchas veces Dios usa el quebranto para producir profundidad que antes no existía. Sales más humilde, más dependiente, más sensible, más verdadero, más compasivo, menos enamorado del control y más enamorado de la gracia. Tú querías volver a ser como antes y Dios dice no, te haré mejor que antes. José salió del pozo con autoridad, David salió de la cueva con salmos, Pedro salió de su negación con fuego, Tomás salió de su duda con revelación, Pablo salió de su caída con misión. Dios no desperdicia quebrantos cuando el corazón se entrega. Tal vez hoy tú me dices, pero yo ya oré. Sí, pero la restauración no siempre llega en una sola oración. A veces llega en un caminar. Un día lloras, otro día entiendes, otro día sueltas, otro día descansas, otro día vuelves a adorar, otro día notas que ya no reaccionas igual, otro día pronuncias el nombre de lo que te hirió y ya no sientes el mismo filo, otro día te sorprendes sonriendo sin culpa, otro día vuelves a soñar. Y entonces te das cuenta de que Dios estuvo restaurando todo el tiempo, aunque no lo hizo como un relámpago, sino como un amanecer. Y qué cosa hermosa el amanecer. No entra gritando, no rompe la puerta, va ganando terreno poco a poco. Primero una línea de luz, luego un resplandor tímido, después claridad, y al final ya no puedes negar que la noche quedó atrás. Así obra Dios muchas veces en el alma, no siempre con estruendo, a veces con amaneceres. Si hoy te sientes roto, quiero decirte 3 cosas muy sencillas, pero muy serias. No te aísles, no te mientas, no te rindas, no te aísles, porque el dolor ama el encierro. No te mientas porque la herida cubierta no se trata. No te rindas porque todavía no viste todo lo que Dios puede hacer contigo. Y por favor, escucha esto con el corazón abierto. No conviertas tu herida en tu casa. Fue una estación, no tu identidad. Fue una noche, no tu nombre. Fue una experiencia, no tu destino final.
El valle existe, sí, pero no se construye casa en el valle. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, en Salmo 23, contra 4, ande, no aunque me quede, no aunque me instale, ande. El valle se atraviesa, hoy Dios te llama a atravesar, no a negar el valle, no a romantizar el dolor, no a vivir contando ruinas, a atravesar. Y mientras atraviesas, Él va contigo. El mismo Dios que cuenta las estrellas también cuenta tus lágrimas. El mismo Dios que levanta reinos también se inclina sobre un corazón herido. El mismo Cristo que venció la tumba puede entrar hoy en lo más roto de tu interior y empezar una obra nueva. Así que si en este momento te sientes partido, escúchame con el alma, no estás acabado, no eres un desecho del reino, no eres un caso perdido, no eres demasiado complejo para la gracia, no eres demasiado tarde para el cielo, no eres demasiado roto para el alfarero. Hoy Dios restaura lo que el dolor rompió en tu interior. Quizás no todos a tu alrededor entiendan tu proceso, quizás algunos te apuren, quizás otros minimicen lo que sentiste, quizás alguien te diga supéralo, pero el Señor no te apura como la gente. Él te pastorea, no te humilla por estar herido, te abraza, no te exige producción inmediata, te da reposo, no te grita desde lejos, se sienta contigo en el polvo y empieza a levantarte. Y llegará el día, escúchame bien, llegará el día en que hablarás de esto sin temblar, llegará el día en que bendecirás a Dios, no por el dolor en sí, sino por lo que Él hizo contigo en medio de ese dolor. Llegará el día en que tu boca contará fidelidad y no solo ruptura. Llegará el día en que lo que hoy parece escombro será plataforma de testimonio. Llegará el día en que otro corazón roto te oirá hablar y dirá, si Dios lo restauró a él, si Dios la restauró a ella, entonces también puede restaurarme a mí. Y ese día entenderás que el dolor no tuvo la última palabra, la tuvo Cristo. Quiero cerrar diciéndote esto de frente, como si estuviéramos solos vos y yo en una conversación del alma. No entregues tu corazón a la resignación. No le digas al dolor quédate a vivir. No hagas pacto con la tristeza. No te acostumbres a funcionar roto. Hay más para ti. Hay sanidad, hay reposo, hay reconstrucción, hay vida después de la noche, hay canto después del llanto, hay gozo después del duelo, hay fruto después de la devastación, hay belleza en lugar de ceniza, como promete Isaías 61:3. Y si hoy no tienes fuerzas para mucho más, al menos haz esto, dile al Señor la verdad, nada más, sin discursos, sin pose, sin teología ornamental, solo la verdad. Señor, esto me rompió. Señor, me dolió demasiado. Señor, no sé cómo salir. Señor, no quiero seguir viviendo desde esta herida. Señor, restaura lo que el dolor rompió en mi interior. Esa oración sencilla puede abrir una puerta inmensa. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy traemos delante de ti lo que ocultamos tanto tiempo. Te entregamos las piezas, las grietas, los silencios, los recuerdos, las decepciones, los abandonos, las culpas y las heridas profundas. Tú dijiste en tu palabra que sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Hazlo hoy, Señor. Entra donde nadie entra, toca donde nadie llega. Pon tu mano sobre lo que todavía duele. Arranca la amargura, seca la lágrima retenida, rompe la mentira del enemigo y levanta otra vez al cansado. Restituye los años, devuelve la paz, renueva la esperanza y vuelve a formar el barro en tus manos. Declaramos por fe que no quedaremos definidos por lo que nos pasó, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección. Hoy creemos que tú restauras lo que el dolor rompió en nuestro interior, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar que todavía hay esperanza. Suscríbete al canal Dante Gebel Prédicas y sigue extendiendo la palabra para que más corazones descubran que Cristo todavía restaura. Hay mensajes que uno predica con la Biblia abierta y el corazón sereno, y hay otros que uno los predica con el alma temblando porque siente que Dios quiere entrar en casas donde hace tiempo no se escucha una risa limpia, no se escucha una oración sincera, no se escucha una palabra de esperanza. Y este es uno de esos mensajes. Yo no sé cómo está tu casa por fuera. Tal vez la pintura está impecable, el césped cortado, la sala ordenada, las fotos familiares en su lugar.
pero tampoco sé cómo está tu casa por dentro. No hablo solo de las paredes, hablo del clima espiritual. Hablo del aire invisible que se respira cuando se cierra la puerta. Hablo de esa atmósfera que nadie sube a redes sociales. Hablo del lugar donde se oyen los silencios, donde se sienten las ausencias, donde pesan las deudas, donde se arrastran las heridas, donde duermen los miedos, donde se esconden los secretos, donde uno sonríe para afuera y se desarma para adentro. Y hoy vine a decirte, con todo el peso del cielo sobre esta palabra, que Dios no solo quiere tocar tu vida individual, Dios quiere visitar tu hogar. No vino solamente por tu domingo, vino por tu comedor, por tu cocina, por la cama donde lloraste, por el cuarto del hijo que se alejó, por la mesa donde hace meses no se conversa en paz, por el matrimonio que aprendió a coexistir pero olvidó cómo amarse, por la familia que todavía vive junta pero hace rato dejó de caminar unida. Hay gente que cree que la paz es que no haya gritos. No, a veces no hay gritos y tampoco hay paz. Hay un silencio helado, hay una distancia elegante, hay una guerra sin ruido. Y uno dice, bueno, por lo menos no peleamos, pero tampoco se abrazan, tampoco se buscan, tampoco oran, tampoco se miran, tampoco se piden perdón. Y el hogar se convierte en un hotel emocional donde la gente entra, come, duerme y sale, pero ya no habita de verdad. Por eso este mensaje no es decoración espiritual, no es un cuadrito más para colgar un versículo en la pared. Este mensaje es una irrupción del cielo para decirte que donde hubo caos puede haber orden, donde hubo sombra puede haber luz, donde hubo sequía puede volver a correr el río de Dios. La Biblia muestra una y otra vez que a Dios le encanta visitar casas, no solo templos, casas. Y eso a mí me conmueve. Porque hay quienes piensan que Dios se mueve únicamente en auditorios, en congresos, en plataformas, en campañas, en lugares donde hay música de fondo y luces bonitas. Pero el Señor tiene una obsesión santa por entrar donde nadie lo espera. En Juan 20:19, los discípulos estaban encerrados en una casa con las puertas cerradas por miedo y Jesús apareció en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. No llegó con reproche, no llegó con regaño, no llegó diciendo, así que ustedes me abandonaron, llegó diciendo paz. Eso me fascina del Maestro. Él sabe entrar a un ambiente contaminado por el temor y cambiar la temperatura espiritual con una sola palabra. Quiero hablarle hoy a la gente que tiene las puertas cerradas, a los que cerraron la puerta por cansancio, a los que cerraron la puerta por traición, a los que cerraron la puerta por miedo a sufrir otra vez, a los que ya no dejan entrar a nadie emocionalmente, a los que viven a la defensiva, a los que dicen ya aprendí, ya no vuelvo a confiar, ya no me vuelvo a ilusionar. Y mientras cerrabas la puerta al dolor, también sin darte cuenta cerraste la puerta a la esperanza. Pero el Cristo resucitado tiene una manera gloriosa de aparecerse aun cuando el acceso parece bloqueado. Porque Él no depende de tus condiciones perfectas para entrar, Él entra para producirlas. La paz que Dios trae no es superficial. La Biblia usa una palabra riquísima para hablar de paz. En hebreo, shalom no es solamente ausencia de guerra, es plenitud, integridad, bienestar, seguridad, completitud. Es la vida en su estado ordenado bajo el gobierno de Dios. Y en griego, eirene habla de totalidad, de partes que vuelven a unirse, de una armonía que Dios regala. O sea, cuando Dios dice paz, no está diciendo simplemente que no discutan más. Está diciendo, voy a poner en orden lo que estaba roto, voy a unir lo que estaba fragmentado, voy a sanar lo que estaba quebrado. Entonces, hoy no te estoy anunciando un alivio momentáneo, te estoy anunciando restauración. Y restauración no es maquillaje, restauración no es aprender a disimular mejor, restauración no es tapar una grieta con una foto familiar linda. Restauración es cuando Dios mete la mano en la estructura del alma y del hogar y empieza a reconstruir desde adentro. Mira lo que pasa con Zaqueo en Lucas 19. Jesús lo ve arriba del árbol y le dice algo que a mí me vuela la cabeza. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y después declara, hoy ha venido la salvación a esta casa. No dijo solamente a este hombre, dijo a esta casa. Eso significa que cuando Cristo entra de verdad, no toca una esquina, toca el sistema entero. Toca la economía, toca la conciencia, toca las relaciones, toca la manera de tratar al prójimo, toca el uso del dinero, toca la conducta, toca la conversación, toca la dignidad.
Porque Zaqueo no solo sintió bonito, Zaqueo empezó a reparar daños, a devolver lo mal habido, a ordenar lo torcido. La visita de Dios produjo fruto visible. Y aquí tengo que detenerme un segundo porque hay hogares que quieren paz pero no quieren verdad. Quieren alivio pero no arrepentimiento. Quieren abrazo pero no ajuste. Quieren que Dios pase perfume espiritual, pero no que abra los armarios donde escondimos el orgullo, el egoísmo, la manipulación, la adicción, la indiferencia, el resentimiento. Y no funciona así. La paz bíblica nunca es enemiga de la verdad. La paz que Dios trae no es para que sigas administrando el caos con mejores modales. Es para que te rindas y digas, Señor, entra hasta el fondo. Muéstrame lo que tengo que soltar. Corrige lo que tenga que ser corregido. Derriba lo que yo ya no puedo sostener. Porque hay casas que no necesitan una discusión menos. Necesitan un altar más. Hay casas que no necesitan solamente terapia de comunicación horizontal, necesitan volver a tener comunión vertical. Porque mientras el cielo esté fuera de la casa, el ego siempre va a querer sentarse en el trono del living. Josué lo dijo con una valentía brutal, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué declaración tremenda. No dijo, yo voy a servir al Señor y cada uno verá, no. Entendía que el hogar debía tomar postura. Que una casa sin dirección espiritual termina siendo dirigida por la cultura, por la carne, por la moda, por el capricho del momento. Una casa siempre sirve a algo, o sirve a Dios, o sirve al ego, o sirve al dinero, o sirve a la imagen, o sirve a la ansiedad. Pero neutral no existe. Y tal vez alguno me diga, Dante, pero mi casa no está para grandes declaraciones, apenas sobrevivimos. Está bien, entonces no empieces con fuegos artificiales. Empieza con algo sencillo, pero santo. Empieza con una oración honesta. Empieza con un perdón pendiente. Empieza apagando el ruido para escuchar a Dios, empieza bendiciendo el hogar en voz alta, empieza abriendo la Biblia, empieza poniendo a Cristo en el centro aunque al principio te salga torpe, porque no es la elocuencia lo que transforma una casa, es la presencia. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué palabra tan precisa. Uno puede edificar una casa financieramente, decorarla maravillosamente, llenarla de comodidades, poner cámaras, alarmas, seguros, cerraduras inteligentes y aún así, porque la seguridad sin la presencia de Dios sigue siendo ansiedad con mejores dispositivos. El texto también dice que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay esfuerzos humanos que son nobles pero insuficientes. Hay cosas que solo Dios puede custodiar. A veces uno quiere salvar el hogar con planificación, con agendas, con reglas, con presupuestos, con estrategias. Y está bien, todo eso ayuda. Pero si el Espíritu de Dios no sopla sobre la estructura, el ambiente sigue seco. Porque hay hogares donde todo está programado, pero nada está vivo. Se organizan bien, pero no se abrazan. Cumplen funciones, pero no arden de amor. Administran, pero no ministran. Y Dios no quiere simplemente una casa eficiente, quiere un hogar habitado por su paz. Yo siento en mi espíritu que hay gente escuchando esto que hace años no duerme en paz dentro de su propia casa. Gente que llega del trabajo y siente un peso en el pecho antes de abrir la puerta. Gente que ama a su familia, pero le cuesta respirar en ese ambiente. Gente que se acostumbró a caminar de puntillas para no detonar otra bomba emocional. Gente que vive calculando el humor del otro. Gente que ya no conversa sino que negocia. Gente que aprendió a vivir en modo supervivencia. Y el Señor hoy te dice, yo no diseñé tu hogar para que sea un campo minado. Yo lo diseñé para que sea un refugio. Isaías 32 dice que el efecto de la justicia será paz y el resultado de la justicia reposo y seguridad para siempre. Luego añade, mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso no es una promesa decorativa, eso es el sueño de Dios para su pueblo. Pero déjame decirte algo que quizás no te guste de entrada. La restauración de una casa muchas veces comienza por la restauración de una persona. Y a veces tú oras, Señor, cambia mi hogar. Y Dios responde, voy a empezar por ti. Porque nosotros siempre queremos que el cielo caiga primero sobre el otro. Señor, toca a mi marido. Señor, quebranta a mi esposa. Señor, endereza a mis hijos. Señor, cambia el carácter de mi suegra. Y ahí sí ya estamos pidiendo milagros de alto calibre. Pero a menudo Dios empieza por el corazón del que ora. Porque quizá el ambiente de tu casa no solo está herido por lo que te hicieron, también por cómo respondiste, por la dureza que levantaste para protegerte, por la indiferencia que confundiste con madurez, por el silencio que llamaste paz, pero era castigo,
por la ironía fina que parecía inteligencia, pero era amargura con perfume, y el Señor te ama demasiado como para bendecir tu discurso sin sanar primero tu interior. Mira el caso del carcelero de Filipos en Hechos 16. Le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después le predican la palabra a todos los que estaban en su casa y esa misma noche ocurre un giro. Lava heridas, recibe a los siervos de Dios, se bautiza con toda su familia y la casa se llena de gozo. Esto me enseña que cuando Cristo entra, el hogar deja de ser solamente un domicilio y se convierte en escenario de transformación. Yo sé que algunos toman mal ese pasaje, como si fuera una fórmula automática. Yo creo y mágicamente toda mi casa ya está rendida. No. El texto muestra fe, palabra anunciada y respuesta. Pero también revela algo hermoso. Dios ama trabajar en contextos familiares. Le gusta salvar en red. Le gusta tocar generaciones. Le gusta que una conversión se transforme en testimonio dentro de una casa. Le gusta que un comedor se vuelva púlpito, que una madrugada se vuelva altar, que una familia que venía rota descubra que el Evangelio no solo sirve para el alma privada, sino para el tejido de la convivencia. Ahora bien, hay hogares donde no solo falta paz, falta vida. Se murió la ilusión, se murió la ternura, se murió la conversación, se murió la esperanza de que eso pueda cambiar. Y ahí es donde me acuerdo de la casa de Jairo en Marcos 5. Había llanto, conmoción, un diagnóstico final: tu hija ha muerto. Pero Jesús entra a la casa y cuando entra la vida, la muerte ya no tiene la última palabra. Toma a la niña de la mano y le dice, Talita koum, niña, a ti te digo, levántate. Y la muchacha se levanta. ¿Te imaginas ese hogar antes y después de la visita de Cristo? De funeral a fiesta, de lamento a asombro, de final a comienzo. Yo no sé qué se murió en tu casa. Tal vez no fue una persona, tal vez fue la confianza, tal vez fue la admiración, tal vez fue la pureza, tal vez fue la fe familiar, tal vez fue la capacidad de cenar sin tensión, tal vez fue el deseo de luchar por el matrimonio, tal vez fue la inocencia de tus hijos arrasada por todo lo que consumen, tal vez fue tu autoridad espiritual como padre, tal vez fue tu pasión por Dios como madre, tal vez fue la esperanza de volver a empezar, pero hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo a decirte que si Cristo entra, aún lo que parecía muerto puede oír su voz. No estoy hablando de magia emocional, estoy hablando del poder del resucitado, del mismo que entró a la casa cerrada de los discípulos y dijo paz, del mismo que entró a la casa de Zaqueo y dijo salvación, del mismo que entró a la casa de Jairo y dijo levántate, del mismo que se presenta en Apocalipsis 3:20 diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Qué imagen tan íntima. Dios no está gritando desde lejos, está tocando la puerta. No viene con una topadora, viene con una invitación. Y aquí hay una verdad que te la digo con mucho amor. Jesús visita pero no violenta, Él llama pero no patea la puerta, Él se ofrece pero no se impone. Por eso hay hogares que van a seguir igual hasta que alguien diga, Señor, pasa. Y a veces ese alguien eres tú. Aunque seas el único creyente en la casa, aunque los demás no entiendan tu fe, aunque se burlen de tu oración, aunque te sientas en minoría, nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una sola persona rendida dentro de un hogar. Una madre que ora no es poca cosa. Un padre que bendice a sus hijos en secreto no es poca cosa. Una abuela que clama por sus nietos no es poca cosa. Un joven que se aparta en su cuarto y le dice a Dios, empieza conmigo, no es poca cosa. El infierno sabe que no es poca cosa, porque una chispa del cielo en una casa puede incendiar generaciones enteras para la gloria de Dios. También hay casas que necesitan restauración en el tema del perdón, y aquí sí se pone seria la cosa, porque no hay paz donde el resentimiento tiene domicilio fijo. No hay restauración donde cada quien lleva una libreta contable de errores ajenos. No hay visita de Dios sostenida donde se sirve comida en la mesa, pero debajo del mantel siguen vivas las cuentas pendientes del alma. Perdonar no es minimizar el daño. Perdonar no es decir que no dolió. Perdonar no es llamar bueno lo que fue malo. Perdonar es soltar el derecho de ser juez perpetuo. Es dejar de alimentar el incendio. Es decir, no voy a seguir sangrando por la misma herida todos los días.
Hay hogares enteros viviendo enfermos porque alguien decidió recordar con precisión quirúrgica cada ofensa, cada humillación, cada ausencia, cada torpeza. Y entonces la casa deja de ser un hogar y se vuelve un museo del agravio. Yo sé que no es fácil. No me vengas con respuestas baratas porque la vida no duele barato. Hay traiciones que te rompen de verdad. Hay palabras que dejan cicatrices. Hay abandonos que te vacían. Hay injusticias que no se arreglan con un versiculito puesto encima como curita, pero también sé que si el perdón no entra, la paz no puede quedarse, y si la paz no se queda, la restauración siempre será parcial. Dios visita hogares para sanar memorias también, para cortar ciclos, para detener herencias emocionales que vienen pasando de generación en generación. El abuelo fue duro, el padre fue duro, el hijo está creciendo duro. La abuela manipuló, la madre manipuló, la hija aprendió a amar controlando, el abuelo callaba, el padre calló, el hijo ahora también calla y el Señor dice, hasta aquí, porque la restauración no solo cambia un episodio, cambia una genealogía. Hay otro detalle precioso que no quiero dejar pasar. En 2 Samuel 6:11, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Esto me enseña algo glorioso. Cuando la presencia de Dios habita un hogar, la bendición no llega como un visitante ocasional, empieza a impregnar el ambiente. Yo no sé si tú anhelas eso, pero yo sí. Yo anhelo casas donde se note que Dios está ahí. Y no me refiero a paredes llenas de versículos nada más. Me refiero a ambientes donde hablar no da miedo, donde pedir perdón no humilla, donde los hijos aprenden que la fe no es una teoría dominguera, sino una cultura de todos los días, donde el matrimonio entiende que el amor no se sostiene solo con química, sino con gracia, donde la disciplina no aplasta y la ternura no debilita, donde el nombre de Jesús no es un adorno religioso, sino una presencia honrada. Hay algo que el mundo no te dice. El mundo te enseña a diseñar casas funcionales. Dios te enseña a levantar hogares habitables para el alma. Y eso es distinto. Tú puedes tener metros cuadrados y no tener refugio. Puedes tener electrodomésticos de última generación y seguir sin paz. Puedes tener éxito profesional y una mesa familiar deshecha. Puedes tener seguidores, reconocimiento, aplausos y al mismo tiempo volver a una casa donde nadie sabe cómo hablarse sin herirse. Por eso la restauración del hogar es una de las mayores victorias espirituales que existen. Y hoy quiero hablarle también a quienes dicen, pero ya es tarde. No, no es tarde mientras Cristo siga tocando la puerta, pero ya pasó demasiado. No, no pasó demasiado para la gracia, pero ya hubo demasiados errores. No hubo demasiado error para la sangre de Jesús, pero mi hijo está muy lejos, pero mi esposa está muy cerrada, pero mi esposo ya no quiere nada con Dios, pero mi casa está llena de ruina. Escúchame bien, Jesús se especializa en entrar donde la gente ya dictó sentencia de caso perdido. A veces el milagro del hogar no empieza cuando todo el mundo cambia en simultáneo, empieza cuando una sola persona decide dejar de reaccionar como siempre, dejar de responder herida con herida, dejar de contestar con veneno, dejar de vivir a la defensiva, dejar de entregarle la atmósfera de la casa a la carne. Y en ese acto de rendición, el Espíritu Santo empieza a abrir una grieta santa por donde entra la luz. Tal vez hoy tu tarea no es arreglarlo todo, tal vez tu tarea es abrir la puerta a la paz de Cristo, abrir la puerta a la verdad, abrir la puerta a la reconciliación, abrir la puerta al arrepentimiento, abrir la puerta a la presencia, abrir la puerta a la conversación que vienes evitando hace años, abrir la puerta a pedir ayuda, abrir la puerta a decir, nos estamos hundiendo y necesitamos que Dios tome el timón. Y te lo digo desde el alma, no te avergüences de necesitar restauración. El orgullo destruye más hogares que la escasez. El ego levanta muros que ni las lágrimas pueden bajar. Pero cuando uno dice, Señor, visítanos, algo empieza a moverse. Porque la humildad es la alfombra roja para la presencia de Dios. Yo quiero profetizar con temor santo y con fe sobre cada persona que está escuchando esto. Hoy Dios visita tu hogar con paz y restauración. No una paz frágil, sino una paz que se planta en medio del miedo. No una restauración cosmética, sino una restauración profunda. Dios visita tu sala, tu mesa, tu habitación, el cuarto de tus hijos, tus recuerdos, tus conversaciones, tu economía, tu cansancio matrimonial, tu historia familiar. Y donde el enemigo quiso establecer un cuartel de guerra, el Señor va a levantar un testimonio.
Vas a volver a ver sonrisas sinceras. Vas a volver a escuchar oración dentro de tu casa. Vas a volver a ver hijos tocados por Dios. Vas a volver a dormir en paz. Vas a volver a tener esperanza al abrir esa puerta. Vas a volver a sentir que tu hogar no es una carga, sino un terreno donde la gloria de Dios puede reposar. Y si todavía no lo ves, créelo antes de verlo. Porque el reino funciona así. Primero se cree, luego se contempla, primero se abre la puerta, luego entra el rey. Primero se prepara el altar, luego cae el fuego. Así que ahí donde estás, yo quiero que esta palabra se te meta en el pecho como una estaca de luz. No importa cuánto miedo te haya robado el enemigo. No importa cuánto ruido haya habido. No importa cuánta noche te haya tocado atravesar. El Señor sigue teniendo la última palabra sobre tu casa. Y su palabra hoy es paz. Y su obra hoy es restauración. Padre, en el nombre de Jesús, visita cada hogar que escucha esta palabra. Entra donde hubo miedo y suelta paz. Entra donde hubo gritos y suelta mansedumbre. Entra donde hubo engaño y suelta verdad. Entra donde hubo distancia y suelta reconciliación. Entra donde hubo muerte emocional y suelta vida. Te pido por los matrimonios, por los hijos, por los padres, por las madres, por los abuelos, por aquellos que lloran en secreto dentro de su propia casa. Que hoy comience un antes y un después. Que tu presencia repose sobre cada familia. Que se rompan ciclos viejos. Que la salvación visite las casas. Que la paz de Cristo gobierne las habitaciones. Y declaramos que tú edificas la casa, tú guardas la casa y tú restauras la casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.